buenas tardes. Soy Yesenia Cuentas Alarcón, estudiante de la carrera de Medicina de la Facultad de la Universidad Mayor de San Andrés. El día de hoy voy a explicar el periodo embrionario 1 y el periodo embrionario 2. Empezamos con el periodo embrionario 1, con el ectodermo. La hoja germinativa ectodérmica tiene dos tejidos que son el neuroectodermo y el ectodermo superficial. De estos van a derivar todos aquellos órganos que tengan relación con el mundo exterior. Los derivados del neuroectodermo son el sistema nervioso central y las crestas neurales. Y los derivados del ectodermo superficial son las placas auditivas y las placas del cristalino. Los derivados en el sistema nervioso central. Entramos a la etapa de la placa neural. En la etapa de la placa neural obviamente se va a formar la placa neural. Acá la tenemos, se engruesa esta parte y tiene una parte más delgada que después se va a tomar el nombre de pliegues neurales. Ahora, también se puede reconocer el nódulo primitivo y la línea primitiva, que acá la tenemos. Si realizamos un corte transversal, vamos a obtener esto. Esta llegaría a ser la placa neural, lo de morado, y lo de verde llegarían a ser las células de esta cresta neural. La etapa del surco neural. De los pliegues neurales de la placa neural, los pliegues neurales se van a invaginar, van a pasar por una invaginación. Esto va a formar lo que es el surco neural. Acá podemos verla desde un corte transversal. Ahora, en la etapa del tubo neural, estos pliegues neurales se van a acercar y se van a fusionar para formar el tubo neural. El neuroporo anterior se cierra el día 25 y el neuroporo posterior el día 27. También tenemos a las crestas neurales y tenemos que ver que los pliegues neurales no forman parte del tubo, sino que forman parte de la cresta neural, entre el tubo neural y el ectodermo de esta superficie. Los derivados del ectodermo superficial. Encontramos a la placa auditiva, que esta va a ser importante, va a ser una estructura necesaria para la audición y la conservación del equilibrio. La placa del cristalino va a ser a futuro va a ser los ojos. Ahora, los derivados del neuroectodermo y del ectodermo superficial, es decir, del ectodermo en sí, llegarían a ser el sistema nervioso central, la retina del ojo, la glándula pineal, el lóbulo posterior de la hipófisis, ganglios, nervios craneales sensitivos, médula de la glándula suprarrenal, mesénquima de los arcos faríngeos, el esmalte de los dientes, pelos, uñas, epidermis, glándulas cutáneas y mamarias, oído interno y cristalino del ojo. La hoja germinativa mesodérmica, de manera incipiente, va a dar origen al mesénquima, cuyas células se desprenden de cada una de las porciones del mesodermo, rellenando espacios que quedan entre los derivados de las hojas germinativas y los esbozos de los órganos. Ahora, bien, podemos ver en la evolución de los derivados del mesodermo a la notocorda. Esta notocorda llega a constituir
un esqueleto en los vertebrados superiores y en estos forma un núcleo que tiene una estructura pulposa que se encuentra en el centro de los discos intervertebrales, perdón. Tenemos a los ómitos. Estos aparecen el día 20 del desarrollo. Aumentan el número para llegar a 42, de 42 a 44 pares, al final de la quinta semana. El primer par de somitos se encuentra en la secuencia cefalocaudal. Acá podemos ver, son 4 occipitales, 8 cervicales, 12 dorsales que se van a encontrar aquí, 5 lumbares, 5 sacros y de 8 a 10 coxígeas. De esta manera, entre los días 20 y 30 se habrán formado los 28 pares de somitos. Entonces, esto quiere decir que el embrión se encuentra en periodo semítico. Podemos ver que la aparición del orden cefalocaudal va a dar tres estructuras: el esclerotoma, el dermatoma, el miotoma. Es el primero. El esclerotoma se va a encargar de formar tejidos. El dermatoma, la dermis, perdón, y el miotoma, todos los músculos. Así también tenemos a los gonenofrótomos. Estos generan un par de cordones longitudinales que se llaman o se denominan crestas urogenitales. Cada una de estas crestas tendrá una evolución diferente, pero al final van a llegar a conformar el sistema urinario y el sistema genital. Tenemos al celoma pericárdico. Se convierte en una cavidad esférica que se encuentra entre el estomodeo y el cordón umbilical. Muy bien, entonces también tenemos a los segmentos del celoma intraembrionario. Estos vienen de la pared dorsal de la cavidad pericárdica, se prolongan, se extienden y se denominan conductos pericardio-peritoneales. Estas son las conocidas cavidades primitivas, cavidades pleurales primitivas. Y tenemos a las porciones restantes del celoma embrionario. Al final llega a constituir el peritoneo parietal y el peritoneo visceral. El septum transversum. Se localiza entre el celoma pericárdico y el celoma peritoneal. Conforma el esbozo del músculo diafragma y también conforma el estroma del hígado. El mesodermo faríngeo va a constituir el futuro cuello y el macizo facial. El mesodermo caudal va a llegar a formar el segmento cloacal. El pedículo de fijación cambia de ubicación y se sitúa ventralmente. Finalmente, del mesodermo derivan músculos del tronco, esqueleto, la dermis de la piel, tejido conectivo, sistema urogenital, gónadas, conductos y glándulas accesorias. Tejido conectivo y músculos, liso y cardíaco, células sanguíneas, linfáticas, vaso, corteza de la glándula suprarrenal y la médula ósea. Junto al desarrollo y diferenciación de los órganos derivados del ectodermo y mesodermo se producen los plegamientos cefalocaudal y lateral del disco embrionario. El plegamiento del embrión. El disco embrionario trilaminar origina el embrión tubular, resultado de los plegamientos cefalocaudal y lateral.
son consecuencia del crecimiento y diferenciación de los órganos y sistemas que se estén desarrollando a partir de las 3 hojas germinativas. Pliegue caudal. Este es consecuencia del crecimiento caudal del tubo neural. Sobresale por encima de la membrana cloacal. Plegamiento lateral. Es consecuencia del crecimiento y diferenciación de los miotomas de los somitos que producen las paredes laterales de derecho a izquierdo. Después del plegamiento, la zona de inserción del amnios en el embrión se reduce a un ombligo estrecho sobre la superficie ventral. Al agrandarse la cavidad amniótica y obliterarse el celoma extraembrionario, el amnios forma una cubierta exterior. Con esto se forma el cordón umbilical. Ya formado el cordón umbilical, en esta zona va a haber una comunicación entre el celoma intraembrionario y el extraembrionario. Esta zona se evolucionará como el ombligo definitivo. El periodo embrionario 2 va a consistir en la formación más estructurada del cuerpo, es decir, en lo externo y ya no en lo interno. Ahora, podemos ver que en la 4ª semana, acá, podemos ver la plácoda óptica, la prominencia mandibular, las prominencias maxilares y no olvidar que entre el primer y segundo arco faríngeo se producen los montículos auriculares. El primer arco faríngeo llegaría a ser la prominencia mandibular, que es esta. El segundo arco faríngeo sería el hioideo. Ahora bien, en la 5ª semana podemos ver la diferencia entre este y este. Lo más notorio es esta especie de arcos que son las plácodas nasales. Esta parte pintada de naranja llegaría a ser el proceso nasomedial y esta parte de morado sería el proceso nasolateral. Esos son las prominencias maxilares. La plácoda óptica podemos ver que permanece en los laterales y la prominencia mandibular. También podemos notar que los montículos auriculares ya tienen mejor forma. En la 7ª semana podemos diferenciar la prominencia frontal. ¿Y qué podemos ver aquí? Dos cosas importantes. Las plácodas nasales ya llegaron a unirse, a fusionarse gracias al proceso nasomedial, que es el de naranja. También podemos ver que la plácoda óptica se situó ahora en la parte anterior y ya no en la parte lateral. ¿A qué refieren estas flechas? Al lado de los montículos auriculares. Bien sabemos que las orejas se forman a nivel de la prominencia mandibular, es decir, acá. Pero a medida que las ramas las ramas mandibulares vayan creciendo, las orejas van a ir ascendiendo. ¿Ok? Continúa la prominencia mandibular, las prominencias maxilares, solo que estas ya están un poco más angostas. Semana 10. Podemos ver un rostro más definido. También podemos ver los derivados de las prominencias. En la prominencia frontal podemos ver que da origen a la frente y párpados en la parte superior o párpados superiores. Es decir, esto y esto. La prominencia maxilar, maxilares, ¿no? Esta y esta, van a dar origen a las porciones laterales del labio superior, al arco sigmoideo, al párpado inferior, a las mejillas. Los carrillos se encuentran internamente, los maxilares superiores, el paladar duro y parte del paladar blando. Perfecto, entonces también vemos las prominencias nasolaterales. Estas prominencias nasolaterales que tienen unos puntos morados,
van a dar origen a las alas de la nariz. Y las prominencias nasomediales, que está de naranja, va a dar origen al puente nasal, a la punta de la nariz, al filtro nasolabial, acá, la porción media del labio superior, el premaxila y el segmento intermaxilar. Ahora, la prominencia mandibular va a dar origen a la mandíbula y al labio inferior en su totalidad. Acá podemos verlo a detalle. Conformación del cuello. Podemos considerar acá que lo llamamos aparato faríngeo cuando hablamos de el conjunto de estas estructuras, que son los arcos, surcos, bolsas, hendiduras. Y, ok, entonces, el cuello va a constar de estas 4 estructuras. Los surcos se van a dividir en internos y externos. Las bolsas van a ser los surcos internos y las hendiduras los surcos externos. Los arcos son 6 arcos faríngeos. El primer arco va a ser el mandibular, el segundo el hioideo y los restantes de manera correlativa numérica. Los arcos faríngeos se extienden por su extremo ventral hasta la eminencia cardíaca. Una vez que éste se aleja, la boca primitiva va a producir que se va a acercar a la vez a la línea primitiva. Podemos ver que la región se alarga y se forma el cuello. En la quinta semana vemos que el segundo arco faríngeo, el hioideo, cubre el tercer y cuarto arco faríngeo y que se forma el seno cervical. En la sexta y séptima semana podemos ver que los arcos segundo y sexto se fusionan. Segundo, se obliteran las hendiduras segunda, tercera y cuarta y el seno cervical. La superficie del cuello se torna totalmente lisa. Podemos pasar a la conformación de la porción caudal. La conformación de la porción caudal, para esto tenemos que recordar el desarrollo de la línea primitiva. Este se va a extender, como recordaremos, se va a extender hasta la parte caudal del disco, hasta la parte media caudal del disco, y más tarde se va a situar en la membrana cloacal. Muy bien, entonces una vez que esta se sitúa, la placa embrionaria va a iniciar el crecimiento, se va a extender, va a crecer. Entonces, una vez que vaya creciendo, la región cefálica va a dominar a la región caudal, ¿ok? Y cuando esto pase, se va a llegar a ver una cola en la parte caudal. Esto se va a producir gracias al plegamiento. Esa cola, que va a ser algo así, esta cola se va en el segundo mes va a entrar en un proceso de degradación, ¿ok? Entonces, en el tercer mes desaparece totalmente. Y un dato interesante sobre esto es que a partir de la 12ª semana se puede ya saber el sexo del embrión. Tenemos ahora la conformación del tronco. En la conformación del tronco vamos a ver que en el plegamiento se va a formar una estructura cilíndrica y esta estructura cilíndrica se va a ir engrosando con el tiempo
y esto va a ser gracias a las vesículas encefálicas primitivas. Desde aquí ya podemos hablar como un tronco, como el tronco del embrión propiamente dicho. Este tronco está recubierto por una epidermis bastante delgada, bastante translúcida, que se puede notar todos los, todas las estructuras que este contenga, como ser los somitos. En la conformación del tronco queda incluida el conjunto de la formación del cordón umbilical. Así también resalta que el hígado va a... su primer esbozo se forma a partir del día 25 y 10 días después ya empieza a funcionar porque ya se ha desarrollado totalmente. Ahora podemos ver la conformación de los miembros. En la conformación de los miembros, a inicios de la quinta semana, podemos ver los esbozos como como unas yemas en el embrión. ¿Ok? Entonces, al ver estas yemas va a pasar el tiempo y se van a ir formando los dedos. Pero antes se van a formar los surcos interdigitales y después las membranas interdigitales que van a ser como unas telitas que van a estar entre dedo y dedo y van a dar la apariencia o dan la apariencia de una pata de un pato. ¿Ok? Esto estas membranas interdigitales desaparecen por muerte celular y esto es un proceso mecánico, o sea, el cuerpo sabe que tiene que hacer eso, entonces se mueren las células de la membrana interdigital y se forman los dedos. Ahora, los dedos del miembro superior se forman mucho antes que los del miembro inferior. Explicar de manera corrida del desarrollo de la cuarta a la octava semana. Muy bien, en la cuarta semana podemos ver al embrión que se ve así, que se ve de esta manera. Vamos a acercarlo de esta manera. Para hacer esta maqueta de una manera más didáctica, utilicé gelatina translúcida para que simule a una placenta. Y tenemos a los embriones de distintas semanas. Empezamos con el embrión de la cuarta semana, que es este. Este va a tener de 4 a 12 somitos. El día 25, perdón, se va a cerrar el neuroporo cefálico y el día 27 el caudal. En esta semana el embrión va a adoptar forma de C. Acá está. Semana 5. En la semana 5 podemos ver que crece de 4 hasta 9 milímetros, que tiene de 20 a 35 somitas, abarca, el día 28 se cierra el neuroporo caudal, crece el segundo arco formando una depresión ectodérmica, crecen las prominencias faciales, las yemas de los miembros superiores tienen forma de paleta. Semana 6. Acá está. Ok, en la semana 6 crece de 8 a 14 milímetros, abarca la quinta, la llama de la mano aparece en las rayas digitales,
Hay pigmento visible de la retina y se observan los senos cervicales. ¿Ven? O sea, la retina ya tiene suficiente espacio. Ya. La semana 7. Así se ve en la semana 7. Perfecto. Entonces, en la semana 7 podemos recalcar que mide de 14 a 22 milímetros, que la comunicación entre el intestino primitivo y el saco vitelino se reduce, el tronco empieza a enderezarse, el pabellón auricular se esboza por completo y el intestino penetra al celoma intraembrionario. En la semana 8, aquí está. En la semana 8, el embrión mide de 19 a 31 milímetros. Los dedos de las manos se separan. Los dedos de los pies también se separan. Aparecen movimientos coordinados de las extremidades. Se desarrollan los párpados. Desaparece la cola, aún con herniación del intestino hacia el cordón umbilical. Y la cabeza constituye el 50% de la superficie corporal. También debemos notar que acá en esta semana el embrión ya adopta una forma más humana en la semana 8. Este sería el desarrollo, la explicación del periodo embrionario 1, que también es llamado organogénesis, y el periodo embrionario 2, también llamado morfogénesis. Y la explicación corrida de la semana 4 a la semana 8 con los embriones visualizados. Gracias. Yo quisiera hablar respecto a la pandemia que estamos viviendo, a la cuarentena a la que estamos acatando. Yo sé que todos estamos pasando por momentos difíciles porque preocupa la situación del mundo, la gente que la tasa de mortalidad, todo preocupa y a veces hasta quita las esperanzas, pero yo creo que no debemos perder las esperanzas, debemos mirar hacia adelante y recordar que la vida nos ha retado a esta dura batalla, pero por algo no las dio a nosotros, porque nosotros podemos con esto y más. Así que no perdamos la esperanza, quedémonos en casa y permanezcamos sanos y salvos para ayudar, para ayudar a nuestro país, a nuestra familia, a nuestra sociedad. Y yo digo que yo me quedo en casa. Cuídate y cuida a tu familia. Acata la cuarentena y no pierdas las esperanzas, que confiando en Dios todo va a salir bien. Gracias.